El Génesis, uno de los libros más importantes y conocidos de la historia. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar quién lo escribió realmente? La verdad es que su autoría es todo un rompecabezas, y hoy, precisamente, vamos a intentar armar las piezas de este misterio literario tan antiguo. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el tema. Esta pregunta sobre quién escribió el Génesis no es para nada nueva, ¿eh? Ha sido una fuente de fascinación para teólogos, historiadores y, para lectores curiosos durante miles de años. Es una investigación que nos lleva directo al corazón de cómo se construían los textos en la antigüedad. Y aquí está la cuestión que, digamos, lo inicia todo. La tradición siempre le ha atribuido la autoría a Moisés. Pero esto nos plantea una paradoja, ¿no? Una bastante obvia. Moisés vivió siglos, miles de años después de los eventos que se narran. O sea, la creación, el diluvio, él no estaba ahí. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo supo todo eso? Ok, para empezar a resolver este enigma, lo primero es mirar las respuestas que han sido la base de todo durante siglos. Estas son las explicaciones más tradicionales, las que buscan, de alguna manera, hacer que la autoría de Moisés tenga sentido con la cronología de la historia. Básicamente, hay como tres grandes caminos. El primero, y quizás el más conocido, es la revelación divina, o sea, la idea de que Dios mismo le dictó la historia. El segundo es la tradición oral, que sugiere que estas historias se fueron contando de padres a hijos, de generación en generación, hasta que llegaron a Moisés. Y el tercero, que Moisés fue más bien como un editor que juntó y organizó escritos que ya existían. Pero claro, con el tiempo y los estudios modernos, apareció una perspectiva completamente nueva. Los académicos comenzaron a ver el texto no solo desde un punto de vista de fe, sino con herramientas de análisis literario, casi como si fueran detectives examinando un documento antiguo en busca de pistas escondidas. Y esta nueva forma de verlo se conoce como la hipótesis documental. La idea central es, la verdad, bastante radical y diferente. Propone que el Génesis no tiene un único autor. Al contrario, sería el resultado de entretejer por lo menos 4 fuentes distintas, cada una con su propio estilo, sus propias ideas, y que luego alguien, un editor o un grupo de editores, unió todo. Y aquí tenemos, por así decirlo, a los sospechosos de esta investigación. Se les conoce por letras. Está la fuente J, la yavista, que tiene un estilo muy narrativo, muy humano. Luego la E, la eloísta, que usa un tono más formal, más solemne. La fuente P, la sacerdotal, que parece estar obsesionada con las genealogías, las leyes y el orden. Ya lo veremos. Y la D, la deuteronomista. Cada una habría aparecido en épocas distintas, dejando su propia huella en el texto. Muy bien, pero toda teoría necesita pruebas, ¿cierto? ¿Dónde están esas huellas dactilares de los supuestos autores? Bueno, pues los que defienden esta hipótesis dicen que la evidencia está ahí, a la vista de todos, escondida dentro del mismo texto del Génesis. Y esta es la primera pista, y es una de las más fuertes. Justo al empezar el libro, nos encontramos no con uno, sino con 2 relatos de la creación, uno seguido del otro. En el primero, que sería de la fuente P, a Dios se le llama Elohim, y la creación es súper ordenada, poética, majestuosa. Pero justo después, en el segundo relato, de la fuente J, a Dios se le llama Yahvé, y la historia es mucho más personal, más terrenal. El orden de las cosas, el estilo, todo es distinto. Y este patrón se repite. Pensemos en la historia del diluvio de Noé. Parece que también es una mezcla de 2 versiones. En una parte se le dice a Noé que meta en el arca 2 animales de cada especie, pero en otra se le dice que meta 7 pares de los animales puros. Hasta la duración del diluvio cambia. A veces son 150 días, otras veces 40. Es como si estuviéramos leyendo 2 historias que se van entrelazando. La tercera pista es el cambio de estilo pero tan brusco. De repente podemos estar leyendo una historia súper vívida sobre Abraham, muy típica de la fuente J, y de la nada, el texto cambia a unas listas larguísimas de genealogías, súper formales, casi como un registro. Esa es la marca de la fuente sacerdotal, o P. Es como pasar de leer una novela de aventuras a un documento legal. Y la cosa no para ahí. Hay historias que son casi idénticas y que aparecen en diferentes partes. Un ejemplo clásico es cuando Abraham está en un reino extranjero y, por miedo, dice que su esposa, Sara, es su hermana. Pues esa misma anécdota, con ligeros cambios, se repite más adelante. Esto sugiere que el editor final, en lugar de elegir una versión, decidió incluirlas todas para preservar las diferentes tradiciones. A ver, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Quiere decir que el Génesis es un libro desordenado y lleno de errores?
La visión moderna dice que no, que para nada, que detrás de toda esta aparente mezcla podría haber un propósito mucho, mucho más profundo. Visto así, el Génesis es una obra de edición magistral. Sus autores no vivían en una burbuja, estaban en diálogo con su cultura. Hay paralelos con mitos de la época, como la epopeya de Gilgamesh, y se cree que la versión final se armó durante el exilio en Babilonia. El objetivo era claro: reafirmar la identidad del pueblo de Israel y a la vez responder las preguntas más grandes de la existencia. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Los editores, lejos de ver las contradicciones como errores, las conservaron a propósito. Valoraban las diferentes tradiciones de su gente. Su meta no era una crónica histórica perfecta, sino construir un mensaje espiritual poderoso a partir de todas esas voces diversas. Al final, toda esta investigación nos deja con una pregunta que da para pensar, ¿no? Saber que un texto sagrado puede ser en realidad una compilación de muchas voces a lo largo de los siglos. ¿Le resta valor? ¿O al contrario, lo convierte en un testimonio todavía más rico, más complejo, de la fe y la historia de un pueblo? Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar.